Vamos a empezar a trabajar, ¿ok? La prehistoria ya se va a dividir o se va a subdividir en dos grandes periodos, ya en dos grandes periodos. Un ratito voy a irme acá, antes aquí, ¿ok? Acá. En la división tradicional, ya de la prehistoria, está basada en los materiales y utensilios, ya en este caso, la edad o la prehistoria se caracteriza por ser la edad de piedra y la edad de los metales, ¿ok? Ahora, en la famosa edad de piedra está pues el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, ¿ok? Dentro de la edad de los metales pues se encuentra lo que es el pulprolítico, ya, la edad de bronce y la edad de hierro. Entonces, todo esto, compendio, todo esto ya se le conoce como la prehistoria, ¿ok? Ahora, pero la división moderna está basado sobre todo en la organización económica y social. Si bien es cierto, a la edad de piedra se le va a conocer como la edad de los predadores, ¿ok? Se le conoce como la edad de los predadores. Y en la etapa de los predadores entendemos acá que está el paleolítico y el mesolítico. Luego de eso viene la edad de los productores, ¿ok? De los productores, el cual es el neolítico y la edad de los metales, ¿ok? La respuesta salta a la luz. ¿Por qué se le dice edad de los predadores? Porque el hombre del paleolítico y del mesolítico, ya por naturaleza, eran cazadores y eran nómadas. ¿Por qué se le dice nómadas? Porque iban de lugar en lugar. Ellos depravaban, por decir así, ellos predaban, en este caso, el medio geográfico. O sea, literalmente consumían en una parte de todo el medio geográfico y luego se iban a otro lugar a consumir. ¿Ok? Entonces, al ser nómadas, buscaban de lugar en lugar donde poder consumir lo que la naturaleza les ofrecía. ¿Por qué se le dice la edad de los productores? Porque en ese periodo el hombre aprende a domesticar su medio geográfico, aprende a domesticar a los animales y de esa forma pues él se da cuenta que a partir de ese punto el hombre ya no tiene la necesidad de volverse nómada, sino que ahora se convertiría en un hombre sedentario, o sea, establecido en un solo lugar. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso, por favor. Entonces, profesor, ¿a cuál de estas vamos a estudiar entonces el día de hoy? Hoy le vamos a hacer caso a la visión, a la división moderna, ¿ok? Porque esa es la división más estructurada para poder entender nosotros la edad de la prehistoria, ¿ok? Entonces, como ya le hemos mencionado, o como ya lo hemos traído a característica, tenemos que saber relacionar muy bien cada uno de estos puntos, ¿ok? Vamos a tener que relacionar bien cada uno de estos puntos. Mm, A ver un ratito, por favor. Voy a subir, ¿sí? Luego vamos a volver acá, ¿ya? Luego vamos a volver aquí. Ante este punto, ¿ya? Aquí está la línea de tiempo, ¿ok? Entender los dos grandes periodos, el paleolítico. ¿Alguien significa? Bueno, cada uno de estos términos tiene significados. ¿Alguien sabe qué significa la palabra paleolítico? Piedra, ¿Perdón? ¿Piedra? No lo escuché piedra bien. antigua, Piedra antigua. ¿Mesolítico? piedra intermedia, Piedra intermedia. ¿Y neolítico? Piedra nueva. Piedra nueva. pero paleolítico también es piedra tallada y neolítico es piedra pulida. Pulida. Tiene varios términos para poder entenderlo, ¿no? Y la cuestión es, se le dice la edad de piedra porque lógicamente la piedra es el material más usado dentro de este periodo. ¿Ok? Es el material más usado dentro de este periodo. Entonces, ante esta situación sinuosa, vamos a entender entonces la división más exacta. ¿Ok? Antes de que el hombre supiera la invención de la escritura para para el año 3500 en la era de Mesopotamia con el cuneiforme, ya el hombre ya aprendió a utilizar herramientas hechas en piedra, el dominio del fuego, los famosos entierros humanos, el arte y las técnicas agrícolas, ¿ok? Quiere decir que en todo el proceso de la prehistoria el hombre aprendió a descubrir esto, ¿ya? Todas esas cuatro características es lo que el hombre aprendió a dominar, ¿ya? Aprendió a dominar estas cinco características, ¿ok? Luego de eso ya en la revolución neolítica el hombre aprendió la invención de la escritura, siendo en este caso el cuneiforme la primera escritura, en este caso en el mundo. ¿Ok? Siendo el cuneiforme la primera escritura. Dependiendo de esto, ahora sí venimos a lo que es el estudio de la división, en este caso moderna, ya, en este caso paleolítico, mesolítico y neolítico. Eso es lo que vamos a ahondar literalmente en nuestro estudio del día de hoy. Bien, avanzamos. El paleolítico, uso de la piedra, la domesticación de la piedra, el manejo de la piedra, por decirlo de esta forma. ¿Cómo vivieron los primeros humanos dentro del paleolítico? Justo cuando da el periodo del paleolítico aparece el famoso Pleistoceno. ¿Alguien sabe qué periodo se vivía en el Pleistoceno?
¿O sabe qué cosa es el Pleistoceno? La edad de hielo. La famosa edad o la famosa era de hielo, ¿ok? Entonces, el hombre del Paleolítico vivió dentro de la era glacial, ¿ok? Es por eso que el hombre del Paleolítico era nómada, porque buscaba en el escaso recurso geográfico de su lugar, buscaba dónde alimentarse, ¿ok? El clima no era óptimo, ¿ok? Esto en este caso, pues la era de hielo va a provocar descensos de la temperatura y el hombre va a tener que buscar lugares cálidos, lugares donde puedan encontrar animales para cazarlos y la escasa, en este caso la escasa flora del medio geográfico en la cual el hombre del Paleolítico pudo desarrollarse. ¿Ok? Entonces, ante esta situación, no te vayas a olvidar, por favor, el hombre del Paleolítico se desarrolló durante el periodo geológico del Pleistoceno, o más conocido como la era de hielo o la era glacial. ¿Ok? Ahora, el Paleolítico tiene ciertas características, tómale captura a esto porque eso es muy importante, la parte más relevante, ¿ok? En este caso sabemos que etimológicamente Paleolítico significa piedra antigua, piedra tallada, ¿ya? El tipo de economía es depredadora, recordemos que el hombre no domesticaba nada aún todavía, el hombre estaba cazando, estaba depredando la naturaleza. Lo más común que ellos hacían era la caza, la pesca y la recolección. Ya recolectaban y iban de lugar en lugar recolectando lo que encontraban. No, la forma de vida básica era nómada, ¿ok? Era errante, el hombre no se quedaba estacionado en un solo lugar porque el clima no lo permitía. Y en organización social era una horda, bandas y clanes. Literalmente podemos decir que andaban agrupados, no máximo un grupo de 12 o 13 o 15 personas, no máximo de esa cantidad de personas andaban regularmente por todo este proceso del famoso paleolítico que estamos nosotros analizando. Pero dentro del paleolítico, ¿ok? Dentro del paleolítico vamos a encontrar el paleolítico inferior, ¿ya? El paleolítico inferior en la cual tiene ciertas características, ¿ok? Imagino que lo más recomendable es que le tomes captura a esto, ¿sí? Porque vamos a avanzar un poquito rápido, ya tómale una captura a este cuadrito, aunque también ya ustedes lo tienen ya en el grupo de WhatsApp, así que de ahí lo pueden sacar, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, empezamos con el hombre del Paleolítico inferior. El hombre del Paleolítico inferior tenía ciertas características. Apareció con el famoso Homo habilis, ¿no? Este primer hombre el cual empieza a conocer la piedra, ¿ok? Empieza a trabajar la piedra, empieza a trabajarlo, la agujera, empieza a conocer el material de la piedra. Y el Homo erectus, el cual ya domina el fuego. ¿Ok? Entonces, dentro del Paleolítico inferior, el hombre primitivo aprendió a usar la piedra y empezó a dominar el fuego. ¿Ok? Esas son las dos cosas más importantes. Ya con la domesticación de la piedra, el hombre pudo trabajar hachas de mano y bifaces, que lo cual lo usaba pues para el día a día continuo. Entonces, el hombre del Paleolítico inferior tenía ciertas características relevantes en cuanto al uso que ellos estaban empezando a fragmentar. Luego del Paleolítico inferior tenemos el famoso Paleolítico medio, ¿ok? Donde el hombre del el Homo neandertal, ¿ya? Esta especie de Homo sapiens, por decirlo así, o de Homo neandertal, ya tenía en ese caso un lenguaje más articulado, ¿ok? Este hombre ya inclusive podía vocalizar ciertas palabritas. Otro punto, los primeros entierros humanos, ¿ok? Y en este caso habían las pequeñas creencias religiosas de la muerte y la vida después de la muerte y los entierros. Entonces, el hombre neandertal ya fue un hombre muy distinto, ¿no? Conocedor del fuego, conocedor en este caso de la piedra, en este caso conocedor en este caso de su propio lenguaje y también, ¿por qué no decirlo?, de los entierros. ¿Ok? El hombre del Paleolítico inferior tenía esas características y son las más resaltantes, no te vayas a olvidar, por favor, ¿ya? Y por último, el hombre del Paleolítico superior, ya que es con el Homo sapiens de Cromañón. Este Homo sapiens ya lógicamente tenía todo lo adaptado de lo anterior, ¿no? Él ya creaba arcos, flechas, empezó a trabajar el arte rupestre, esto es arte rupestre, ya el arte tallado fragmentado en las paredes de las cuevas. En este caso también se trabajó lo que es la parte de la arquitectura, ¿no? En este caso vemos aquí la famosa Venus paleolítica, la representación de una mujer, la fertilidad en aquellos años y del uso de las mujeres para aquel entonces, ¿no? De la fertilidad. Y en este caso, pues, aparecen ciertas culturas o ciertos grupos que empiezan a formarse ya como culturas. Entonces, el hombre del Paleolítico superior ya tenía una noción más básica, por decirlo así, de la importancia de poder subsistir en ese medio geográfico. Recuerda, este hombre todavía está pasando por el Pleistoceno. Entonces, al estar en una era de hielo, el
hombre todavía, a pesar de conocer todo esto, el hombre permanecía nómada, ¿ok? El hombre aún permanecía nómada, el hombre permanecía todavía bajo esa circunstancia y bajo ese medio climatológico muy abrupto que el hombre tuvo que medir. Entonces, hacemos el resumen, ¿no? Hacemos el resumen. En este caso, vamos a resumirlos todos, por favor, acá, ¿no? El paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. ¿Qué seres estuvieron en el paleolítico inferior, según los apuntes que ustedes han tomado? ¿Qué seres? Homo habilis y Homo erectus. El Homo habilis y el Homo erectus. ¿Qué se dominó en ese tiempo? ¿Qué se dominó? ¿Qué aportaron? El habilis, las primeras herramientas de piedra, y el erectus, el fuego, la El domesticación del fuego. fuego. Excelente, Calle. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Y si nos vamos un poquito más allá, al paleolítico medio, ¿qué seres aparecieron aquí? Solo hubo uno. Como Neandertal. El Homo Homo neandertal. neandertal. ¿Y qué hizo de predominante el Homo neandertal? Desarrolló el lenguaje articulado, empezó a desarrollar los entierros humanos y me parece que había diferencias religiosas. Muy bien, señorita Abril. Entonces ya tenemos al Homo, acá el Homo neandertal. Y en el Paleolítico Superior, ¿a quién encontramos aquí en el Paleolítico Superior? ¿Quién estuvo aquí desarrollándose? El Homo cromañón, que luego se hizo Homo sapiens sapiens. Exactamente. Y al final, ¿qué aportaron? Aportaron mucho, ¿ah? Artes rupestres, inversión del arco y flecha. Y por último, en este caso, las esculturas también, ¿no? La Venus de... no me acuerdo el Eh, nombre exactamente. Exactamente, la Venus de piedra, ¿no? Que representaba el valor femenino de aquellos años. Entonces, eso es lo que va a venir en el examen, ¿ok? Esto es lo que le va a venir en el examen, ¿no? Estas preguntas, yo te voy a consultar, ¿no? A ver, háblame un poco del hombre del periodo del Paleolítico Medio. Entonces, ahí tienes, me describes quiénes aparecieron y qué es lo que se hizo, ¿ok? Como tú eres quinto, pues tú puedes ya hacer un resumen complejo de todo esto. Bien, entonces, más o menos ahí tenemos el periodo del Pleistoceno. Geográficamente, no te vayas a olvidar, por favor, que durante todo este proceso ya estamos en esta era geológica, el Pleistoceno. No te vayas a olvidar, por favor, colócalo ahí, escríbelo, anótalo, no sé yo, pero recuerda que todas estas etapas estuvieron dentro del Pleistoceno. Ahora, cuando entramos al Mesolítico, ya a la piedra intermedia, por decirlo de esta forma, va a cambiar mucho. ¿Qué va a cambiar? Algo muy interesante. Va a dejar el mundo de estar en la parte del Pleistoceno y el mundo va a pasar al periodo geológico del Holoceno. ¿Qué cosa es el Holoceno? Es cuando la era de hielo se termina. ¿Ok? Recuerda, el Holoceno es el cambio climatológico, ¿ya? De la cual, pues, empieza una nueva etapa. La era de hielo termina, ¿ok? La era de hielo termina, y en este caso, al cambiar el clima tan drásticamente, hay alteraciones muy fuertes dentro de la flora y la megafauna que existía en el Pleistoceno. Algunos animales que existieron dentro del Pleistoceno no van a poder lograr adaptarse al fundamento climatológico y lógicamente van a extinguirse con el tiempo. ¿Ok? Otra cosa más interesante, el hombre, ¿no? A pesar de ya estar en este periodo cambiante, va a tener mejor atribuciones geográficas porque la tierra se vuelve más abundante, nuevas especies, la tierra se vuelve más productiva, entonces el hombre aún todavía permanecía en ese estatus, ¿no? De seguir siendo nómada y reconociendo prácticamente su entorno, ¿ok? Pero aún todavía permanecía, ya no te vayas a olvidar que este hombre todavía permanecía dentro de ese marco de ser un nómada. No te vayas a olvidar, el Mesolítico es más caracterizado por el cambio climatológico, ¿ya? El fin de la era glacial. Los seres humanos van a mejorar la casa de recolección, lógicamente con el nombre de el Homo sapiens, perdón, el Homo sapiens sapiens ya tenía técnicas del arco y la flecha, entonces el hombre empieza a mejorar sus técnicas de caza, empieza a reservar y se da dando cuenta que es necesario en este punto domesticar, ¿no? El hombre poco a poco se va dando cuenta que la domesticación es el aspecto más fácil para poder tener ciertas especies de animales. Ante este punto también nos damos cuenta que empieza a intentar domesticar la tierra y empiezan, el cual pues ellos poco a poco empiezan a darle origen a la horticultura, ¿no? Los inicios de la agricultura se da en este periodo. El hombre empieza a domesticar poco a poco las plantas y también en este caso su medio geográfico, porque de esa forma él ya va dejando de ser un hombre nómada y se va a empezar a establecer en ciertos lugares, por decirlo de esa forma. ¿Ok? No te vayas a olvidar, por favor. Entonces, en el Paleolítico, el Pleistoceno, en el Mesolítico, el Holoceno. ¿Ok? Ahora,
Más o menos lo tenemos así. Acá está el resumen, ¿no? El Pleistoceno, la era glacial, ¿no? Recordemos que es una economía depredadora, pero en el Mesolítico, que es el intervalo, ya está, pues en este caso, el Holoceno, ¿no? Un clima más actual, un clima más templado, más tropical también, ¿por qué no decirlo? ¿Ok? Hay un cambio radical en el clima, algunas especies se van a extinguir y el hombre empieza a experimentar la horticultura y la domesticación de ciertas especies de animales. Y gracias a este experimento que poco a poco el hombre del Mesolítico estaba empezando a trabajar, van a entrar a otro proceso, ¿ok? Van a entrar a otro proceso. Hasta aquí ya es la economía depredadora, por decirlo de esta forma, que todavía el hombre seguía depredando y conociendo poco a poco, ¿ok? No es que de la noche a la mañana se volvió sedentario, no, el hombre tuvo que adaptarse todavía, tuvo que conocer la tierra, fracasar en el intento de domesticar la tierra y de domesticar a ciertas especies animales. Fracasó hasta que poco a poco logró consolidar eso, ¿no? Hasta que llegamos a la época del Neolítico. La época productora le pertenece a la época del Neolítico, ¿ok? Especialmente a la época del Neolítico, donde el hombre ya cambió radicalmente, ¿ok? ¿Qué cambia en el hombre durante su vida del Neolítico? ¿Qué es lo que va a cambiar radicalmente? Bien, en este caso empieza el periodo de la revolución neolítica. Es que el hombre ya domesticó, ya dominó el medio geográfico. Y gracias a la domesticación de los medios geográficos, se van a centrar las grandes civilizaciones o las primeras civilizaciones del mundo antiguo. En este caso, en el creciente fértil, el lejano oriente, Mesoamérica y los Andes centrales, en este caso, el Perú, Bolivia, México, Guatemala, India, China y cercano oriente. Si tú eres, en este caso, ya, si tú eres observador, yo les pregunto a ustedes que ya están en quinto. El creciente fértil, el lejano oriente, Mesoamérica y los Andes centrales tienen algo en común, ¿ya? Aparte de ser las primeras civilizaciones del mundo, tienen algo en común. Qué medio geográfico, eso te voy a preguntar en el examen oral, qué medio geográfico tenían estos centros originarios en la era del Neolítico? A Se ver. desarrollaron cerca de un río, un lago, y con una presencia de agua. Excelente, señor Calle. Claro que sí. Lo que tenían en común el creciente fértil es que en este caso Mesopotamia. ¿Cuáles son los dos ríos más recurrentes de Mesopotamia? Tenemos Tigris y Éufrates. exactamente, ¿no? En Egipto, ¿cuál es? En Egipto tenemos en este caso el río Nilo, Nilo. ¿no? En este caso, en el lejano oriente, en la India, el río El Indo, río el río Amarillo. Ganges, ¿no? El río Amarillo, el río Ganges. Mira qué importante. En Mesoamérica, en México, Guatemala también estaba rodeado, en este caso, la cultura azteca. Ya tenía también sus fuentes hidrográficas. Y en el Perú, en la civilización de los incas, que el río Urubamba, ¿no? Entonces, estos medios geográficos, estos centros originales, ya, anótalo por favor, estos centros originales tenían ya como una base geográfica el agua, ¿ok? El agua. Entonces, porque sin agua no se puede subsistir, sin agua no hay flora, sin agua no hay fauna, sin agua el hombre no puede subsistir, entonces era necesario. El hombre empezó a conocer mucho de mejor manera y aprender a domesticar mucho mejor la agricultura y la ganadería, ¿no? El hombre domestica, se vuelve sedentario. ¿Por qué se vuelve sedentario? Porque ya hay agua, ¿no? Hay agua, y si hay agua hay agricultura, y si hay agricultura hay animales, entonces se puede. Y gracias a esto, gracias a la sedentarización, inicia las civilizaciones, ¿no? De los cuales, pues, gracias a la revolución urbana, aparece el primer centro civil más grande de la historia, que fue Mesopotamia, ¿ok? Y a partir de Mesopotamia aparecieron las otras grandes civilizaciones. Entonces, esto fue algo muy cambiante, ¿no? El hombre de ser un hombre que andaba de lugar en lugar, depravando el medio ambiente, consumiendo el medio ambiente, ahora pasa a ser un hombre más sedentario, a centralizarse en un lugar, a vivir más armoniosa en centros lugares. Antes vivían todos en un hueco, ¿no? En una cueva. Ahora ya no, cada uno tenía un lugar donde vivir. A eso se le llama revolución urbana, la construcción de chozas, de casas, ¿no? La aparición de las ciudades, el conjunto de todas las casas eran un conjunto de ciudades. Entonces el hombre empieza pues a pensar, a empezar a crecer poco a poco y ahí se forman las grandes civilizaciones, ¿no? El origen y el inicio de las grandes civilizaciones. El clima ya era lógicamente muy óptimo. Para ese tiempo el clima ya estaba bien trabajado, el clima ya estaba muy, ¿cómo les podríamos decir? El clima estaba bien lindo, por decirlo de esa forma, para que la vida humana siga desarrollándose de la mejor manera y la agricultura y la fauna también de esa forma.
¿no? Y bien, entonces por ese punto, acá tenemos en este caso el mapita del creciente fértil, ¿ya? Del famoso creciente fértil, el río Tigris, el río Éufrates, acá el Nilo, que son fuente primordial de las grandes civilizaciones. ¿Y qué es lo que aportó? ¿Qué es lo nuevo que se trajo? La navegación. ¿Ya? La navegación. Esas civilizaciones empezaron a navegar, ¿no? Empezaron a crear barcos, a ir de lugar en lugar, empezó el comercio, poco a poco se empezó a hacer el trueque, ya con el trueque luego aparecieron las monedas, con el descubrimiento del cobre, el oro y el bronce, empiezan a surgir las monedas, ¿no? Las primeras monedas sobre el aporte del oro y la importancia y el valor que esta materia prima. Antes se vestían de pieles de animales, ahora no, el hombre tiene la facultad de hacer la textilería, de fabricar su propia vestimenta. Lo que se dejó atrás, en este caso, fueron las construcciones megalíticas, ¿no? Las construcciones hechas en piedra, ¿no? Ellos miran hacia atrás y el hombre del Paleolítico, pues, fabricó, realizó ciertas cosas y también tenía en esa situación la alfarería, ¿no? El trabajo de la alfarería, el trabajo de la cerámica, ¿no? Y el uso de esta, y algunas viviendas, pues, también eran viviendas lacustres, ¿no? O viviendas que estaban al lado del sector fluvial. Entonces, es así el desarrollo, ¿ya? Es este el desarrollo del hombre en el cual pues prácticamente dentro de la era del neolítico se pudo desarrollar en su máximo esplendor. ¿Qué es lo que lleva al auge a la era neolítica o la edad neolítica? En este caso es la revolución, ¿ya? La revolución neolítica, lo cual cambia la mentalidad del hombre y vive más en sociedades, y poco a poco, pues al vivir en sociedades empezamos a tener una política, ¿no? Empiezan a haber jerarquías, y empiezan a haber propiedades privadas, entonces todo se vuelve más cambiante, ¿no? Todo se vuelve más cambiante. El hombre ya va a dejar de cazar, ¿no? Para andar de lugar en lugar cazando, sino que ahora domestica las especies, las cuida y consume poco a poco de esas especies, ¿no? El hombre se vuelve más racional, por decirlo de esta forma. Y en la edad de bronce, pues, en este caso, y en la edad de los metales, como para terminar, tenemos estos periodos, ¿no? La edad del calcolítico, ¿no? La donde se daba los primeros metales como el oro, el cobre y la invención de la rueda, que fue algo muy importante para este periodo, y la domesticación del caballo y la opción de los carruajes, que era el primer aspecto militar que el hombre empezó a desarrollar. La edad de la edad de bronce, que es la aliación del cobre y el estaño, surgen prácticamente los estados teocráticos, justo cuando surge este periodo del bronce, aparecen los primeros estados teocráticos. Recordemos que la palabra teocrático viene de un gobierno básicamente basado en el aspecto mítico religioso, ¿no? Aparece Sumeria, aparece Egipto, aquí se crea el cuneiforme, ¿no? Mira qué interesante, y empieza el esclavismo, ¿no? Se inicia el hecho de conquistar otros lugares y traer a esas personas como trabajadores y esclavos. En la edad de hierro, pues lógicamente los primeros que trabajaron este material fueron los hititas, ¿no? Ellos lo van a consolidar como el material más fuerte, ¿no? Y lógicamente el hierro es más fuerte que el cobre y que el estaño. Se consolida el sistema esclavista, ¿no? Y aparecen pequeños grupos en Europa, ¿ya? Porque todo esto se estaba dando en el creciente fértil. Y en Europa aparecen pequeños sectores o grupos como la Atene y el Halsat, que son pequeños grupos que empiezan a desarrollarse poco a poco, ¿ok? Poco a poco empiezan a también entrar en su desarrollo con todo lo ya que estaba descubierto hasta aquí, ¿ok? Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí ha sido el resumen de toda la prehistoria en general, porque si hablamos de detalles, pues hay muchas cosas que hemos obviado, pero aquí hemos analizado pues los puntos más importantes. En el Paleolítico encontramos a un hombre primitivo, un hombre que recién está creciendo, que recién se desarrolla. En el Mesolítico un hombre un poco más consciente. En el Neolítico ya cambiamos la cara totalmente. Y en la Edad de Bronce, en la Edad de los Metales, pues ya encontramos una sociedad más estratificada, encontramos una escritura, encontramos pues nuevos materiales, encontramos ya un ejército, encontramos invasiones, encontramos ya lo que hemos venido estudiando en cuanto a lo que son las grandes civilizaciones del mundo antiguo. ¿Ok? Bien, hasta aquí más o menos hemos llevado el desarrollo en el curso de Historia Universal. ¿Algunos de ustedes tendrán alguna pregunta, alguna duda antes de continuar con el punto de Historia del Perú que hoy también nos compete? ¿Preguntas, jóvenes? De las primeras civilizaciones, Jerico es una, ¿verdad? Sí, exactamente, señor Calle, exactamente. Un ratito. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, me quedan minutos nomás, chicos. Ya me dice el Zoom que vamos a tener que volver a ingresar. Ya vamos a volver a ingresar para hablar sobre lo último en historia del Perú. Sí, ya con eso terminamos. ¿Qué hora es? Vamos a terminar antes. Vamos a terminar antes de las 12:40 para que tu recreo sea el recontra largo, ¿ya? Más largo de lo normal. Bien, ¿vamos a volver a ingresar? ¿Sí? ¿O habrá alguna pregunta más antes de terminar?
antes de avanzar, porque esto se va a relacionar con lo otro. Con lo que vamos a estudiar se va a relacionar, se relaciona mucho. Profe, una consulta. En la última parte de la Edad de Hierro, ¿qué pasó con la cultura céltica? No te escuché bien, hijita. Un poquito más fuerte, por favor. Ahí está. Profe, en la última parte vimos sobre la Edad de Hierro y finalizamos con las culturas célticas. Ajá. Ya, las culturas célticas poco a poco se van a dar origen a los pequeños países de aquel lugar, o sea, se van a establecer. Ellos van a disfrutar del goce de todo esto de aquí que estamos viendo, ya van a empezar a utilizar el goce de todo esto, y se van a establecer los primeros asentamientos, por decirlo así, del desarrollo del hombre en la parte de Europa. Ya es por decir, como decir, aquí en el caso del Perú, los primeros hombres, así como en el caso de los primeros hombres que hemos estudiado, aquí en la parte de nuestro país, similar es esto en Europa, ya similar es esto en Europa. Los primeros asentamientos humanos con grandes y pequeñas características, de las cuales pues van a dar origen a la propia cultura europea ya como tal. ¿Ya? Más o menos es eso. Ah, sí, ¿se has escuchado la música celta calle? Es bonita la música celta. Ya, vamos a volver a ingresar. Relaja, relaja. No, sí, relaja un montón. Yo me acuerdo que escuchaba eso cuando estaba en la universidad. Para hacer tareas. Yo lo utilizaba para hacer tareas. A ver un ratito. Ya. Vamos a volver a ingresar, chicos, ¿sí? Para terminar esta situación. Para que vayan relajados a su receso antes de que entren a su última hora. ¿Ya? Volvemos a entrar, muchachos, con el mismo link, por favor.